buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Estamos una semana más en el despacho de Pedro Beltrán Abogados y esta semana les vamos a hablar de los Reyes Católicos. Hablamos ya con Mosés Beltrán. Muy buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, ¿quiénes fueron los Reyes Católicos? Antes España estaba dividida en 5 países que eran Granada, Navarra, Castilla-Aragón y Portugal. Los Reyes Católicos, cuando se casaron, ya se unió ahí Castilla y Aragón, lo que querían es unir toda la península ibérica. En 1492 ellos conquistaron Granada y en 1512 conquistaron Navarra. En 1492 fue el año más importante para los Reyes Católicos. Fue el año cuando conquistaron Granada, fue el año que descubrieron América y también fue el día de la expulsión de los judíos. Y ese es el año más famoso de los Reyes Católicos. ¿Y quiénes fueron los hijos de los Reyes Católicos, de Isabel y de Fernando? La primera hija de los Reyes Católicos fue Isabel. Isabel era la más mayor de todas. Cuando ella tenía 21 años, sus Reyes Católicos la casaron con el infante de Portugal. Cuando lo casaron con él estaban muy felices, muy enamorados, pero a los 6 meses el padre Fernando de Isabel tuvo que matar al marido de Isabel. El segundo hijo es Juan. Juan no tenía tenía una salud muy poco robusta. Él, a los 14 años, estaba muy enfermo, mientras que Isabel estaba casada con su marido, él estaba muy enfermo. Si Juan se moría, no habría heredero para la corona, y Isabel y su marido, el infante, se convertirían los reyes de Castilla, Aragón y Portugal. Entonces, como Fernando no quería eso, lo que hizo es matar al marido de Isabel. La tercera hija de los Reyes Católicos fue Juana, que nos hablará con más amplitud mi hermana sobre ella y sobre su matrimonio de Felipe el Hermoso. La cuarta hija es María. María se casó con el rey de Portugal. Ellos tuvieron un matrimonio muy feliz, tuvieron más de 10 hijos, pero María se casó con el rey de Portugal cuando se murió su hermana Isabel, que ella se casó con el rey, se murió y luego María se casó con el rey por asuntos de Estado. La quinta y más famosa de todas es Catalina. Catalina, los Reyes Católicos la casaron con el príncipe Arturo de Inglaterra. Arturo tenía una salud muy poco robusta y cuando se casaron se puso enfermo y se murió a los días del matrimonio. Luego lo que hicieron los Reyes Católicos es casarla con el otro príncipe, que era Enrique. Enrique tenía 13 años y Catalina tenía 20. Se casaron, tuvieron un matrimonio feliz, pero cuando ya eran un poco viejos, bueno, él tenía como 40, él solía estar con otras amantes y una de ellas era Ana Bolena, pero un día Ana Bolena le dijo que si quieres estar conmigo debes de divorciarte. La religión, el catolicismo, impedía el divorcio. Él habló con el Papa y el Papa no se lo permitió. Él lo que hizo es hacer una nueva religión, el protestantismo. Y se hizo Papa de ella y se divorció de Catalina. A Catalina la encerró en una torre hasta que se murió. Luego hizo lo mismo con 6 mujeres más que tuvo. ¿Y cómo fue la expulsión de los judíos por parte de los Reyes Católicos? La expulsión de los judíos fue en 1492. Un 20% de la población, más de 100.000 personas, fueron expulsadas. Los Reyes Católicos
lo que querían hacer es traer la cristiandad a sus reinos. Pusieron unas condiciones, ya que estaban en guerra, estas condiciones le iban a venir muy bien. Dijeron que los que se hicieran católicos se podían quedar, los que no se debían de ir, y no se podían ir ni con plata ni con oro. Dejarían ahí todas sus cosas y no podrían irse con ni plata y oro. Luego cogieron esas cosas, el plata y oro, y ganaron la guerra con Granada. Hay una ley que hicieron hace un año, que es la ley que impuso Rajoy, que dice que todos los que fueran descendientes de los que fueron expulsados en 1492 podrían volver a España, pero un judío cualquiera que no era descendiente de alguno de ahí, de esa época, no podía venir a España, solo los descendientes. Pues Moisés Beltrán, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias a ti y a Información TV. Continuamos hablando ahora con Cedora Beltrán. Muy buenas noches. Hola. Tú nos vas a hablar de quién fue Juana la Beltraneja. A ver, sí, Juana la Beltraneja es hija de Enrique de Trastamara, el rey de Castilla, y el rey de Castilla tenía una mujer que era la hermana del rey de Portugal. Pues a Enrique de Trastamara no le gustaban las mujeres y pues no tenía hijos y tenía muchos problemas. Entonces se dice que la reina, la mujer de Enrique, pues se fue con Beltrán de la Cueva, uno de los nobles del rey, y tuvieron a una niña. Al nacer la niña la apodaron Juana la Beltraneja, porque se parecía tanto a Beltrán que la llamaron así, y pues se quedó así. En la serie de Isabel, esa que está ahí, es uno de los personajes principales y pues me ha gustado mucho esa serie, que dura 45 horas y ha sido muy chula. Juana la Beltraneja, cuando era muy pequeña, la separaron de su madre. A Juana la mandaron con los Mendoza y a la madre pues la mandaron a un castillo, a un palacio. La madre conoció a un noble en el palacio y tuvieron mellizos. Y pues ya cuando tuvieron hijos y Enrique murió, se volvieron a juntar la madre y la niña y se fueron a Portugal con el hermano de la madre. El hermano de la madre desposó con Juana la Beltraneja y murió su madre. Entonces, luego murió el esposo de Juana la Beltraneja y Juana se hizo monja. Pues seguimos, si te parece, hablando de otra Juana, en este caso de Juana la Loca. ¿Quién fue? Juana la Loca fue hija de los reyes católicos y pues vivía en palacio durante 17 años y luego la mandaron a desposar con Felipe el Hermoso. Al llegar a Flandes con su esposo, Felipe el Hermoso, que era el archiduque de Flandes, pues se enamoraron y tuvieron a una niña. Felipe el Hermoso quería locamente un niño y se enfadó con ella. Juana fue descubriendo que Felipe el Hermoso estaba con más amantes y pues con lo cual se volvió más loca. Luego tuvieron a Carlos I y pues Felipe ya era muy bueno con ella y tal, pero Juana seguía estando loca. Al morir la madre de Juana, coronaron a Juana y a Felipe herederos, pero luego Felipe seguía estando con mujeres y con lo cual volvió a Juana más loca. Felipe firmó un papel diciendo que Juana no podía gobernar y que divorciarse de ella, aunque
no pudiera, lo iba a conseguir. Justo en ese momento, Felipe el Hermoso pilló la peste negra y murió. Y dijeron que si Felipe el Hermoso podía ser enterrado en Granada. Lo enterraron en Granada y de camino en los campos de Granada, a Juana la Loca la encerraron en un castillo hasta los 47 años. Cedora Beltrán, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches y a Información TV, muchas gracias. Hablamos ahora sí con Pedro Beltrán, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por venir a nuestra casa. Esta semana, como todas, hemos adaptado el despacho a la temática, ¿no? Los Reyes Católicos. Efectivamente. Hemos hecho un despliegue relativo a los Reyes Católicos y a los Reyes de España en general. Empezando por el final, tenemos la película, una preciosa película titulada La Reina Margot. Es una película francesa, pero interesa a este respecto porque recoge al primer rey Borbón de la historia, que era francés, Enrique IV Borbón de Francia. Lutero es una película que trata sobre Lutero, pero tiene entre sus protagonistas a Carlos I, al emperador español. A continuación, La Conjura del Escorial, que es el hijo de Carlos I, Felipe II. La princesa d'Éboli también es una película en la que el protagonista principal es Felipe II. De Felipe III no hay películas, fue un rey poco importante. Pasamos a Felipe IV con la serie de A la Triste, en el que aparece en diversas ocasiones Felipe IV. El Rey Pasmado es una película concretamente sobre Felipe IV. De Felipe V no hay películas, pero en la de Farinelli, como era un entusiasta admirador de Farinelli, que vivió mucho tiempo en España, hemos traído la película de Farinelli para ilustrar sobre la época de Felipe V. Después pasamos a Carlos IV, no hay películas de Fernando VII. Carlos IV tenemos una película preciosa de Goya, Los fantasmas de Goya, en la que aparece como protagonista Carlos IV. Y después de Carlos IV, como de Isabel II no hay películas, sí que aparece brevemente en esta película Alfonso XII, que es su hijo, pues hemos traído aquí a Alfonso XII y terminando con la serie cronológica de reyes de Alfonso XII, saltamos a Alfonso XIII, no hay películas tampoco, saltamos al rey Juan Carlos y por último Felipe y Leticia, el sexto Felipe Borbón. Esto en cuanto a historia de reyes. Hemos traído también una historia de España muy antigua. Aquí tenemos uno de los tomos, uno de los volúmenes, que me gustaría mostrar a los telespectadores porque es una historia antiquísima, nada menos que de 1842. Es cómo se reflejaba la historia de España en 1842. El libro está editado, realmente es un libro antiguo de nuestra familia, del año 1842, en 11 volúmenes de historia de España. Y siguiendo con más temas que hemos traído aquí hoy, presidiendo tenemos la serie de Isabel, esta serie tan maravillosa que tú conoces, hemos comentado que la has visto. Requiem por Granada es una serie sobre la conquista de Granada por los Reyes Católicos, luego también una de las protagonistas de la serie es Isabel, y 1492 La conquista del paraíso, sobre la conquista de América o el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, que también tiene como protagonista, lógicamente, Isabel. Los dos grandes episodios históricos del reinado de Isabel, la conquista de Granada y el descubrimiento de América en estas dos películas. Abajo tenemos música, como siempre hemos traído música. Hay muy poca música sobre los reyes católicos o sobre los reyes españoles en general. Quiero decir, no es un tema que haya traído a los compositores para escribir óperas, curiosamente. Otros muchos temas sí. Don Carlos tiene como uno de sus protagonistas principales a Felipe II. Felipe II y su famoso infante Don Carlos. Es una ópera de Verdi, una de las mejores óperas que escribió Verdi. Y Fidelio de Beethoven trata sobre un episodio de la tiranía española, aunque no se refleja concretamente de qué rey es, pero la ópera se desarrolla en Sevilla y es una ópera totalmente española. Una larga serie documental sobre Borbones y Austrias, una serie sobre los Borbones. El Rey Sol, un libro del Rey Sol, nos dirán, ¿qué hacen el Rey Sol aquí? Bueno, es que el Rey Sol es el abuelo de Felipe V Borbón, eso mucha gente no lo sabe, porque la descendencia es directa, por eso el Rey Sol aquí realmente procede. Una de las de historia de España, la Beltraneja, Juana Beltrán, porque su padre presuntamente era Beltrán, la película de Juana la Loca, preciosa, una de las mejores del cine español, un libro sobre Felipe II, la música en el Museo del Prado, porque el Prado es una ilustración enorme para conocer los reyes de España. Este es el despliegue que hemos hecho, también dos libros sobre Isabel, una ópera de Rameau sobre las Indias,
y en el centro sí ese maravilloso Don Carlos de Verdi. En esta vez, en la versión italiana, aquí tenemos la versión francesa. No está una serie, porque no se ha editado todavía, que es Carlos Rey Emperador, que se está emitiendo Sí, se está actualmente en produciendo, española. no la tenemos porque todavía no ha se ha aparecido emitido. en DVD, son 17 capítulos, es más corta que la de Isabel, pero con mucho interés la espero realmente para verla entera. A mí me gusta más verlas seguidas, estas de verlos a trozos en una hora concreta, que la tengas que ver justo a esa hora obligadamente, me resulta más difícil. Comparto tu opinión, totalmente. Me gusta más en DVD, que te lo programas tú a tu manera, y con los niños la he visto, la de Isabel, en 2 veces. Se aprende mucho con estas series y es perfectamente adecuada para un público infantil, juvenil. Niños de 10, 11 años perfectamente pueden ver esta serie y estarán mejor preparados para el colegio y aprenderán mucho sobre la historia de España. Porque además el periodo de Isabel nos habla de muchas cosas importantes de España. Nos habla de la unificación de España, nos habla de Castilla y Aragón, nos habla de Cristóbal Colón, nos habla de la expulsión de los judíos, de la conquista de Granada. Es que pasaron tantas cosas en 1492. Solo en el mismo año, ese año es básico para la historia de España, porque solo ese año se conquista Granada a principios de año, en enero. En abril se expulsa a los judíos y en octubre se descubre América. Con lo cual, pues realmente es un año clave para la historia española y ver esta serie ilustra mucho. A mí lo que me da pena es que no haya más series. Me gustaría que existiera lo mismo, pero de todos. Es decir, está muy bien que hayan hecho la de Carlos I ahora, estupendo. Bueno, se han saltado a Juana la Loca, porque podían haber hecho una serie que da para bastante. Hay muchos episodios de Juana la Loca en la serie de Isabel, pero sería precioso una serie de Carlos, estupendo. Felipe II, que dicen que es posible, que es la que venga después. Bueno, ¿y por qué no luego Felipe III, Felipe IV y los hacemos todos? Los ingleses sí que pueden seguir su historia con series, desde el famoso Enrique VIII, que se casó 6 veces, entre ellas con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos. Desde Enrique VIII, si sigues, después Isabel, María, la Bloody Mary, que llaman ellos, la sangrienta María, puedes seguir toda la historia de los reyes hasta la actualidad en películas, y eso es muy interesante. ¿Y cuál es tu opinión sobre la figura de los Reyes Católicos? Creo que están en exceso valorados, hicieron cosas muy positivas, pero también otras no tan positivas. A mí la más negativa de todas me parece la expulsión de los judíos. Este intento de decir solo la fe verdadera y la fe católica y no hay ninguna otra fe y todas las demás no valen. Ahora nos indignamos mucho cuando los talibanes en Afganistán destruyeron los famosos budas. Estos días hemos visto al ejército islámico destruyendo los preciosos templos de Palmira. Bueno, nosotros también fuimos muy brutos, igual de brutos o más, y eso a veces se nos olvida, porque en América nos lo cargamos todo lo que había. Y los Reyes Católicos es muy, solo la fe católica vale y todo lo demás no vale. También son los creadores del Tribunal de la Inquisición. Es verdad que la Inquisición existía en otros países, pero España era más plural en el aspecto religioso y en todos los aspectos. Es una pena que se expulsara a los judíos y es algo que se ha intentado enmendar solo hace un año, como explicaba antes mi hijo Moses. Solo hace un año hemos dicho que los que expulsamos en 1492 ahora pueden volver. Claro, ¿quién prueba que tiene descendencia desde 1492? No sé, no es fácil, Si te remontas a 3 o 4 generaciones ya creo que todos nos perdemos, Y demostrar tu ascendencia 500 años después. Es que, mira, a mí me expulsaron, a mis ascendientes les expulsaron en 1492 y yo quiero reclamar ahora la nacionalidad española. Parece un poco de risa que nos hayamos retrasado 500 años en reconocer un error. ¿Estuvieron presionados los Reyes Católicos para expulsar a los judíos? No, no pienso que estuvieran presionados de ninguna manera. Es cierto que trataban de congraciarse con el Papa, pero el Papa en ese momento era el Papa Borgia, otra preciosa serie, por cierto, la serie de los Borgia, que como muchos telespectadores saben, Borgia es Borja, en realidad, eran papas valencianos. Su inquietud religiosa tampoco era muy grande, no podemos decir, en fin, sabemos estos papas que tenían hijos, amantes, hijos que además no ocultaban, No creo que estuvieran presionados, en todo caso internamente por alguna nobleza y sobre todo la presión de sacarles el dinero a los judíos. Esa sí que fue la presión, porque se tenían que ir sin oro y plata, se tenían que ir sin nada y eran una fuerza importante dentro de España. El líder de los judíos, el rabino de los judíos, se convirtió al catolicismo, muy bien explicado en esta serie, que tiene una gran fidelidad histórica y está muy bien hecha. Y en cuanto a la conquista de América... La conquista de América, indiscutiblemente, en ese momento era algo positivo.
Otra cuestión después es cómo haya evolucionado más tarde, porque allí de nosotros no pueden decir precisamente que hablen de la madre patria, sino la suegra patria y mala suegra. En Perú los taxistas directamente te dicen que odian a los españoles, que hemos robado todo el oro y demás. Claro, en esa época inicial de los Reyes Católicos fue un acontecimiento de una importancia extraordinaria. Pensemos que no sabían que estaba América en medio, nadie sabía que existía ese continente. Los vikingos unos años antes, 300 años antes, habían pasado ahí unos meses, se habían vuelto, no habían dejado traza ninguna. Se pensaba que navegando lo que se llegaba es a Asia. Había dos teorías, una que la Tierra era plana y que al final te ibas a caer, al final te caías porque había dragones y te caías. Esa teoría parece que ya se superó, y bien, si la Tierra es redonda se podía llegar al otro lado, pero Colón, él estaba convencido de que lo que había encontrado era Asia, no pensó de ninguna manera que hubiera encontrado América. De hecho, al continente se le da el nombre totalmente inadecuado de Américo Vespuccio, viene de este navegante italiano, pero al servicio de la corona castellana también. Digo inadecuado porque no se merece ese nombre, el nombre que se merecía el continente era Colombia, porque el verdadero descubridor en realidad de América es Colombia, y se ha quedado solamente con un trocito de un país que se llama Colombia, porque la Gran Colombia del Libertador, de Bolívar, que quería hacer la Gran Colombia como una federación de países americanos del sur, era su idea con todos los países, y que hubiera sido por lo menos una Colombia enorme, lo que es hoy Estados Unidos, pero del sur, tampoco tuvo éxito y se quedó en ese país, no digo pequeño país, pero un país más de los 19 de América Latina. Es injusto, la historia en ese sentido fue muy injusta con Cristóbal Colón, y la época final de los Reyes Católicos también. Isabel, en cualquier caso, fue muy tirana, y la idea de unir España, eso les cayó de casualidad, simplemente no estaba en sus planes. Ellos no unen las instituciones de España en el sentido de unir Castilla y Aragón, no, se une la corona, nada más, no se unifican leyes, no se unifican parlamentos. Fue la tómbola de que cayó Carlos I, de que no había otra herencia. Es muy claro, porque cuando se muere Isabel, Fernando no pasa a ser el rey de Castilla. De hecho, el rey de Castilla, hoy tenemos a Felipe VI, mucha gente no sabe quién fue Felipe I. Felipe I fue el Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca, que además tampoco estaba loca. La pobre chica lo que le pasaba es que estaba muy enamorada de su marido, poco más. Si lo hubiera tratado un poco mejor, no hubiera tenido que acabar así. Y el padre, me has preguntado por los Reyes Católicos su opinión, el padre tampoco estuvo muy brillante, Fernando, porque Fernando le mantuvo el internamiento por pura ambición política suya. Es decir, un padre que encierre en un psiquiátrico, que es en realidad un psiquiátrico de la época, como estaba encerrada, peor que un psiquiátrico, a su hija por ambición personal, por ambición económica, por solo una cuestión de ganar más dinero y más poder, es muy injusto. ¿Estamos de acuerdo en esto, no? Pues Fernando evidentemente es lo que hizo, porque los antecedentes históricos. Es verdad que podía ser una mujer quizás no con tanto talento para el gobierno como su madre, pero bien, de ahí a encerrarla hay un paso bastante grande, entre otras cosas porque tenemos aquí ejemplos de reyes, unos cuantos bastante retrasados mentales, que no está claro que estuvieran a un nivel superior a la Juana la Loca, con lo cual, bien, hay luces y sombras. Creo que la historia española en general ha valorado en exceso la personalidad de los Reyes Católicos, nos lo venden como la maravilla de las maravillas, y bien, unificación religiosa, conquista de Granada, expulsión de los judíos, pero no está tan claro que todo sea positivo y todo sea maravilloso. ¿Y tu opinión sobre la Inquisición, que también, como has comentado, instauraron los Reyes Católicos? La Inquisición fue nefasta. En la misma serie de Isabel se habla de las visiones distintas que hay sobre los tribunales de la Inquisición. Vamos a ver, ¿cómo puede ser un tribunal positivo si es un tribunal que obtiene sus confesiones por torturas? Eso va en contra de cualquier norma, pero es que en aquella época se consideraba normal que un reo fuera torturado y tuviera que confesar, pero es que además confesaban y no servía para nada, porque luego los seguían torturando para hablar con cómplices y los mataban. Y sobre todo era envidia para los judíos. Yo creo que España hubiera sido mucho más rica en todos los sentidos si hubiéramos podido mantener esta multiculturalidad, no el decir solo hay una fe única y verdadera, y no la cristiana, sino la cristiana católica, porque en fin, los protestantes estaban empezando solamente en esa época, luego ya eso en cualquier caso es otra historia.
pero no, el Tribunal de la Inquisición no puede jamás tener una impresión positiva. Esta película de Los fantasmas de Goya es fabulosa sobre la Inquisición y nos refleja que todavía en 1800, ya han pasado más de 300 años desde la implantación del tribunal, todavía tenemos un tribunal sangriento que busca ver si los judíos combinan carne con leche, qué hacen con su alimentación. Bien, creo que no es de lo que más podemos sentirnos orgullosos de la Inquisición en España, ¿no? Pues Pedro Beltrán, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ti, gracias a Información TV. La semana que viene vamos a hablar de Borbones y Austria, siguiendo dentro de esta serie de Historia de España, y a continuación hablaremos de México y de Argentina en los siguientes programas. Pues nos vemos la semana que viene en una nueva entrega de Pedro Beltrán Abogados.